Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a otra tarde más de sábado en este seminario de tácticas de guerra espiritual, donde ya venimos hablando de la primera táctica, es la oración, luego el ayuno, y ahora estamos ya en la segunda parte de la adoración y alabanza, ¿sí? Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos toda la gloria, toda la honra. Declaramos que en este día vamos a dar tu enseñanza para todo tu pueblo y para que fluya poderosamente la unción del Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, te bendecimos a los hermanos que están aquí, los que verán repeticiones y los que, Señor, podrán ver por copias o repeticiones que están haciendo algunos otros hermanos y enviándolas a otras partes. Señor, en el nombre de Jesús te pido sabiduría, tu guía, tu protección, para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Recibe esta alabanza para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. La alabanza se llama Creeré y es del mismo grupo de Vuela Águila o de Mente que se llama Tercer Cielo. Este hermoso matrimonio que canta alabanzas a Dios.
Gloria a Dios, una preciosa alabanza. ¿Verdad? Este es uno de mis grupos preferidos, Tercer Cielo, Cantabuela Águila, Demente y tantos otros. Y este matrimonio precioso de Costa Rica tiene parte de uno de los últimos álbumes que se llama Creer en el Señor. Y qué hermoso tema para tratar el creer en Dios. Pero bueno, vamos al tema del día de hoy, seguimos con la alabanza y dejamos el fin de semana anterior cuando David entendió que debía dejar el pecado y dice la palabra, pero todo cambió cuando David confesó su pecado y a partir de ahí la comunión con Dios fue restaurada y nuevamente brotaron espontáneamente de David la adoración y la alabanza. Cuando uno está restaurado, tiene el perdón, confiesa sus cargas, entrega sus cargas al Señor, nos brota espontáneamente un espíritu de alabanza, un espíritu de adoración. El Salmo 32, versículo del 5 al 11. ¿Podés leerlo, Mónica? Bueno, leo yo. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. El confesarnos a Dios, el declararnos nuestras debilidades, iniquidades, el entregarle a Él todas nuestras cargas nos hace vencedores, nos hace dignos de su presencia y por tanto nos va a dar un corazón para adorarle en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores, dice la palabra, adorarán a Dios en espíritu. ¿Y qué es adorar en espíritu? Como hemos visto, el Señor le explicó a la mujer que la adoración aceptable a Dios no dependía del lugar en que se ofrece, sino del estado del corazón del que lo rinde. ¿Cómo está tu corazón en cuanto a la adoración al Señor? ¿Cómo estás para adorar a Dios? ¿Qué es en este momento lo que te hace alegrar tus días? ¿Lo material, lo físico o realmente estar en la presencia de Dios? Como hemos visto, el Señor le explicó a aquella mujer que la adoración aceptable a Dios no dependía del lugar, el altar, el tabernáculo, sino del corazón que está rindiendo adoración. Y ahora vamos a ver también la verdadera adoración se basa sobre dos hechos primordiales que deben ser en espíritu y en verdad. ¿Por qué la Biblia menciona en espíritu y en verdad? ¿Qué significa eso de adorar a Dios en espíritu? En primer lugar, con estas palabras de Jesús, nos está enseñando que la naturaleza de nuestra adoración debe estar de acuerdo con la naturaleza de Dios a quien adoramos. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. El espíritu adora al espíritu. El espíritu del hombre adora al espíritu de Dios. Y el espíritu de Dios adora a Dios. Dios es espíritu. Esto quiere decir que no tiene partes corporales ni limitaciones materiales. Esta es una de las razones por la que Dios prohibió siempre en su palabra que los hombres hicieran representación de Él, imágenes. El profeta Isaías lo expresó de la siguiente manera. En Isaías 40, 18 vemos: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué imagen lo compararéis? O sea, ¿a qué podemos definir esto es Dios? ¿No es cierto?
Esta es la imagen de Dios. Si leemos toda la porción de este capítulo, del 40 de Isaías, nos daremos cuenta de que Dios estaba indignado con su pueblo porque hacían representaciones de Él que intentaban embellecer de todas las formas posibles. Y para esto, además de ser absurdo, era algo que Dios mismo había prohibido en la ley. Recuerden, Éxodo 20, versículos 4 y 5, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Repito, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No imágenes. ¿Y por qué? Porque Dios es espíritu, no hay cuerpo, no hay forma. Y el hombre siempre intentó representar en imagen a su Dios. Tanto el creyente, el pueblo de Dios, los egipcios representaban al sol, el dios Sol, dios Ra, la diosa Isis, la luna, y así todas las culturas de la antigüedad. Pero Dios lo prohibió taxativamente. Entonces, yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, y visito la maldad de padres sobre hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué es aborrecer? No obedecer lo que Dios mandó. Por lo tanto, en nuestra adoración a Dios no debemos usar imágenes, porque no se corresponden en su naturaleza espiritual ni tampoco le agradan. En la Iglesia Católica es muy común ver imágenes por todos lados, ver amuletos como los crucifijos, rosarios, estatuillas, y eso no es de Dios, no está en la palabra de Dios. Por el contrario, Dios lo rechaza. En segundo lugar, la adoración en espíritu tiene que ver con el nuevo nacimiento o la nueva conversión que la persona hace al sumergirse en las aguas y ser declarado nueva criatura, cumpliendo así con las escrituras. ¿Sí? Como recordaremos, debía ser por el Espíritu Santo. El libro de Juan 3, 5 y 8. De esta manera llegamos a ser hijos de Dios, bautizados en el Espíritu Santo, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero bautizados en el Espíritu. De esta manera llegaríamos a ser hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Y así adquirimos el derecho a tratar a Dios como nuestro Padre. Al ser hijos de Dios, herederos junto con Cristo, Él nos hizo con derecho de adorar a Dios como nuestro Padre. Este es un detalle importante y notemos que no dice Dios busca adoradores, sino que el Padre busca adoradores. El Padre busca que sus hijos le adoren. No cualquiera, sus hijos. No cualquier adorador, sus hijos. Pero la verdadera adoración tiene que haber una relación íntima con Dios y debe ser nuestro Padre. Y esto solo es posible por la conversión total de la persona. En tercer lugar, se trata de una adoración en la que al Espíritu tiene un papel primordial. Esto quiere decir que lo más importante es que la adoración surja del corazón. ¿Sí? ¿De dónde viene todo sentimiento, pasión? Corazón. Y la adoración debe nacer desde allí.
Y esto es lo que Dios mira principalmente cuando escucha nuestras oraciones. Oramos a Él desde el corazón. Por tanto, adoraremos desde allí en espíritu y en verdad. Y no se fija tanto el lugar donde lo hacemos, ni tampoco la postura corporal que adoptamos al hacerlo, si es de rodillas, parado, caminando. Los samaritanos discutían sobre el lugar correcto para adorar y los fariseos se gloriaban en ritos exteriores, hacían rituales para que todos los vieran, gritaban cuando oraban. En nuestros días, algunos cristianos parecen creer que la adoración está íntimamente ligada con el movimiento de nuestro cuerpo y nuestra voz y canciones determinadas. Y no es así. Y por eso elaboran elegantes coreografías. Yo he visto muchas iglesias donde se practica en los cultos, dicen vamos a adorar a Dios con danza hebrea. Yo no he visto en ninguna parte de la Biblia que ese tipo de danza específicamente sea mandada por Dios para alabar a Dios. ¿Uno puede adorar a Dios con su cuerpo? Sí. ¿Puede adorar a Dios danzando? Sí. Pero debe ser espontáneo y hecho desde el corazón. No son coreografías copiadas de hombre para hombre, sino que nacen del corazón de Dios. Los samaritanos discutían sobre el lugar, los fariseos se gloriaban en sus ritos exteriores y en nuestros días algunos cristianos parecen creer que la adoración es ligada al movimiento de nuestro cuerpo y por eso elaboran elegantes coreografías. Otros aplauden con las manos, el aplaudir. Mire, hay iglesias pentecostales que se aplaude, como la mía, como la de otros, y hay iglesias que no permiten ni siquiera un aplauso. Y eso es espontáneo. Yo puedo alabarlo con mis manos, con mis pies, con todo mi ser. Puedo alabarlo como quiera, como sienta, siempre con el debido respeto y decoro. ¿Sí? Otros aplauden con las manos, se balancean, gritan constantemente, aleluya, aleluya. Y en contraste, hay otros que prefieren adorar de rodillas, otros sentados, otros de pie. Y a uno no debe importarle cómo el otro adora a Dios, porque la adoración, al igual que la oración, en devocional es personal. ¿Sí? Dios te hará adorarle como Él te indique. Frente a todo esto debemos volver a repetir que la verdadera adoración es en el Espíritu. Mi espíritu se comunica con el Espíritu Santo y con Dios para elevar mi adoración al Rey. ¿Sí? Nuestros movimientos corporales no pueden añadir nada a la adoración, aunque siempre tendremos que tener cuidado para que nuestra actitud al adorar sea compatible con la seriedad y reverencia que Dios merece. No podemos sacudirnos como un gusano loco, como bailar una cumbia allí sensual, provocativa. No podemos bailar de manera mundana dentro de la iglesia. Dios merece la verdadera adoración, la reverencia que Dios merece. ¿Sí? ¿Alguien puede leer? Mónica, ¿estás ahí o no? Sí, pastor. Ah. Hechos 12, 28, 29. ¿12 cuánto? 28. No tiene Hechos Hebreos, 12, Hebreos, 28. perdón. Acá la velada. No que llegara viejo, no que llegara viejo. Dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Amén.
agradándole a Dios con temor y reverencia, porque no sería digno de Él que adoptásemos bailes sensuales al estilo del mundo para adorar a nuestro Dios, y de la misma manera tampoco sería apropiado en un grado de seriedad extremo, o sea, lo opuesto, ¿sí? Que pareciera que el adorador se encuentra asistiendo a un funeral. Dios es alegría, pero tampoco al extremo de llegar a la tentación, sensualidad, lascivia y otras cosas que he visto tantas veces mezclarse dentro de la iglesia. En cualquier caso, insistimos que Dios escudriña. Escudriñar es mirar en lo mínimo nuestros corazones antes de escuchar lo que nuestros labios van a decir. Isaías 29:13, por favor. Porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con campamentos y levantaré contra ti baluartes. ¿Levantaré contra ti qué? Baluartes. Baluarte. Entendí cualquiera. ¿Sí? Y también sabemos que es posible doblar la rodilla físicamente sin doblegar nuestro corazón, ¿eh? Sin doblegar nuestro corazón y voluntad ante sus mandamientos. Hay mucha gente que se arrodilla y parece que está clamando y adorando y orando, pero no tiene corazón volcado a Dios. Ninguno estamos libres de poner el énfasis en los aspectos externos de la adoración. Y en este sentido debemos recordar las frecuentes advertencias del Señor Jesucristo sobre los peligros de una religión externa. Por esta misma razón no debemos hacer depender nuestra adoración de nada externo. Y quizás en este punto, pero podamos preguntarnos, por ejemplo, ¿qué ocurriría en muchas iglesias si eliminasen la música dentro de los cultos de adoración? ¿Qué pasaría? ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque en muchos lados he visto que se le da más importancia a los músicos y a la música que al verdadero Cristo y la verdadera palabra. Que la verdadera adoración a Dios es por y con la palabra y adorando al Rey de Reyes. No importa qué músico lo toque o le baile o le cante, ¿sí? Y en cuarto lugar, la adoración verdadera es la respuesta de nuestro espíritu al Espíritu de Dios. Allí está la verdadera adoración en espíritu. Esto significa que el Espíritu Santo es que nos permite y nos insta a adorar, y veamos cómo lo expresaba Pablo. En la carta a los Efesios, capítulo 2, 18, dice, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. O sea, sin el Espíritu Santo no puedo adorar en espíritu. Mi espíritu se tiene que unir al Espíritu de Dios y allí Él va a promover una adoración agradable al Dios celestial. Romanos 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de la adopción, ¿sí? Por el cual declaramos Abba, Padre. Repito, no recibimos espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. ¿Sí? Entonces, Romanos 8, 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En realidad,
necesitamos que el Espíritu Santo venza la resistencia que hay en cada uno de nosotros para adorar a Dios. Porque todos sabemos que la naturaleza humana es egocéntrica, o sea, solo se ama al hombre. El hombre ama al hombre, no a Dios, ¿sí? Mientras que la adoración está centrada en Dios. El centro de todo es el Señor. Y es por eso que necesitamos que el Espíritu nos pueda elevar sobre nuestro propio ser, ¿sí? Para cambiarnos y enfocar nuestra devoción a Dios. Una devoción es amor con locura, amor sin barreras sería. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en verdad. Por otro lado, debemos adorar al Padre en verdad, y esto nos recuerda que Dios es racional, que la verdadera adoración debe involucrar nuestra mente. ¿Sí? Repito, porque esto es fundamental. Por el otro lado, debemos adorar al Padre en verdad, de verdad. Y esto nos recuerda que Dios es racional y toda verdadera adoración debe incluir a nuestra mente. Quiere decir, nuestros pensamientos ser purificados para adorar a Dios. Por razón, por fundamento, adoramos a Dios. Esto implica en primer lugar que si no pensamos lo que hacemos cuando adoramos, Dios no recibe nuestra adoración. Cantar bellos himnos, orar de formas mecánicas y repetitivas, sin pensar lo que decimos, esto no agrada a Dios. Como Jesús dijo, no hacéis más que vanas repeticiones y palabrerías, lo dice en Mateo 6:7. Por años hemos rezado el Padre Nuestro, el Ave María, Dios te salve María, y tantas cosas por repetición. Pero nunca pensamos qué decíamos cuando decíamos Padre Nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Nunca pensamos. ¿Por qué? Porque el enemigo obnubiló nuestra mente para que hagamos vanas repeticiones. Vana quiere decir sin fruto. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido puede tener incluso que expresemos hermosos términos bíblicos en frases gastadas de las que hemos olvidado su verdadero significado? Si no entendemos qué significa lo que proclamamos con nuestra boca, esa adoración es muerta. En la verdadera adoración debe estar involucrada nuestra mente. Sin lugar a dudas, estos conceptos son extraños a gran parte del cristianismo moderno, donde lo que importa en la adoración son los sentimientos, el estado de ánimo, qué bonita suene la música o el cantor de turno. Pero el Señor repitió varias veces que nuestro amor por Él debe incluir también nuestra mente. Mateo 22:37, la palabra dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Corazón, alma y mente, las tres cosas. Debemos adorar al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Debemos cuidarnos de cualquier forma de adoración emocional que no utiliza cabalmente el intelecto. Es cierto que en ocasiones parece que una adoración está en un nivel superior, pero esto es falso, ¿sí? Falso. Nuestra mente debe tomar parte activa en nuestra adoración. Debemos estar conscientes cuando adoramos lo que decimos, lo que movemos con nuestros cuerpos, lo que levantamos una mano, y es necesario que prestemos atención y entendamos lo que cantamos u oramos, ¿sí? Hay que entender, la mente debe estar activa. Primera de Corintios 14, 15 y 16 dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento.
Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, ¿sí? Porque si bendices solo con el espíritu al que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. ¿Qué quiere decir? Si yo oro a Dios y no entiende mi hermano lo que yo estoy diciendo, o orando, o adorando, o cantando, ¿cómo va a decir el amén? Amén significa así sea, está cumplido, está hecho. ¿Se entiende? Dios insiste en que nuestros cultos de adoración tienen que ser comprensibles para todos. Todo el mundo debe comprender qué decimos y hacia dónde vamos. Por esta razón, el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dedicó un capítulo entero, ¿sí?, para poner en orden el culto público. Lee primera de Corintios 14, lee el verso 1 hasta donde yo te diga. Ah, se fue. Bueno. ¿Quién lee? Andrea, a ver. Primera de Corintios 14. También se fue. Paola. ¿Alguien lo tiene, Lea? Primera de Corintios, ¿cuánto? 14 del versículo 1, 2, 3, 4. Yo te digo cuándo parar. Perdón, no podía activar el audio. Bueno. Una que lea nomás. Primera de Corintios 14 completo. 1. Del 1 y yo te digo cuándo parar. Bien, el hablar en lenguas. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Bien, ahora ahí nomás. Gracias. El hablar en lengua, los dones y la finalidad. O sea, Pablo es el primero que codifica y pone en orden público. Y la finalidad era que las personas pudieran entender lo que se decía. Porque si todos hablaban en lenguas a la misma vez, nadie podría entender porque nadie discernía. Entonces, hay un orden dentro de la iglesia. Cuando 2 o 3 hablan en lengua, el tercero, ¿sí?, el tercero escuche, oiga. Con esta finalidad impidió que todos hablaran a la vez. Lee ahora, Andrea, a ver, 1 Corintios 14, 31. El mismo capítulo, pero el 31. Solo ese versículo. Yo lo tengo. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Amén. También prohibió el hablar en lenguas en la iglesia si no había quien interpretara, porque de otra manera las personas no entenderían lo que se decía. Esto está en 1 Corintios 14, 28. Léelo, alguien lo lee ahí. El mismo capítulo, versículo 28.
Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable por sí mismo y para Dios. Amén. Amén. O sea que al no haber interpretación no sirve para nada, no da fruto. Pero sí hay interpretación. El jaleo, el griterío incomprensible, porque cuando he visto iglesias que todo el mundo habla en lenguas, nadie entiende. Esto me pasó en una iglesia de Brasil, con 5.000 almas adentro del templo, todos hablaban en lenguas, nadie entendía nada. Y yo sentí que el Espíritu Santo me tomó fuerte y comencé a hablar, yo me escuchaba por dentro y era una lengua muy extraña. Y yo comencé a hablar como si conversara con una persona, no entendía absolutamente nada de lo que estaba diciendo. Y así entre la multitud aparecieron 3 hombres, pidieron subir, y cuando subieron eran 3 judíos que se habían convertido y tradujeron, uno de ellos que había sido rabino, tradujo todo lo que estaba hablando yo en lengua extraña, que era arameo. Era toda una profecía en arameo para esa iglesia, para esos tiempos, era ya por el año 2005. La lengua de Jesús era el arameo, el hebreo antiguo. ¿Se entiende? Entonces, la gritería no sirve para nada. El bullicio no tiene nada que ver con la verdadera adoración. Más bien puede dar a la justa impresión de que estamos todos locos. Primera de Corintios 14, 23, lee por favor. Primera de Corintios 14, 23. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Sí, bien locos. ¿Sí? Tampoco podemos convertir la adoración en una repetición ciega de frases como si se tratara de un mantra que los budistas repiten una y otra vez sin pensar en todo lo que dicen, o como el rosario que todos los católicos rezan a toda velocidad sin reflexionar sobre lo que están diciendo. Por eso recuerde que en toda adoración debe estar la mente activa, ¿sí? Sobre todo lo que dicen, únicamente concentrados en llevar bien las cuentas. Usted vio que al rezar el rosario son, no me acuerdo ya porque había que orar 3 Ave María según contando las bolitas del rosario. En segundo lugar, no existe tal cosa como una adoración verdadera basada en la ignorancia. Jesús mismo tuvo que decir a la mujer samaritana que vosotros adoráis lo que no sabéis, lo que descalificaba su adoración. Y de la misma manera, el apóstol Pablo predicó el Evangelio a los atenienses para que dejaran de adorar al Dios no conocido. En Atenas comenzaron a adorar cuando conocieron algo de Jesús al Dios no conocido. Esto está en el libro de los Hechos, capítulo 17, 23. ¿Alguien lo puede leer? Amén. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Sí? Al Dios no conocido. Es imposible adorar a un Dios que no se conoce. Nadie adora lo que no conoce, ¿verdad? Entonces, esto sucedió. Por esta razón, Dios se ha revelado para que sus criaturas le conozcan y puedan adorarlos tal como es. Pues si ignoramos su palabra, por más probable que estemos adorando, lo más probable es que estemos adorando a un Dios que es producto de nuestra propia imaginación. Y además lo estaremos haciendo de una forma que le desagrada totalmente a Dios. Debemos conocer a Dios en la intimidad. Tenemos libre acceso por el trono de gracia a la presencia del Padre. A través de Jesús y de su Santo Espíritu conocemos profundamente a Dios
y de su palabra, ¿sí? Así pues, que la verdadera adoración debe estar arraigada en su palabra revelada. ¿Cuál es la palabra revelada? La Santa Biblia. 66 libros maravillosos, escritos por 40 hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo para recibir en ese libro maravilloso llamado Biblia toda la revelación bíblica, todos los secretos de la palabra de Dios. Debemos conocer a Dios antes de poder adorarle correctamente. ¿Cómo le conocemos? A través del Espíritu, a través de la Biblia, a través de nuestros pensamientos, sujetos a la obediencia a Cristo. La lectura y exposición de las Escrituras deben ocupar un lugar muy importante en nuestros cultos de adoración. Debemos compartir enseñanza y adorar. Debemos compartir la palabra y adorar. Para conocer a Dios y poder adorarlo correctamente. Además, al considerar en la Biblia como todos los santos de la antigüedad adoraban a Dios, también servirá para enriquecer nuestra propia adoración. Dios no puede ser adorado por un pueblo, ¿sí?, que no conoce su palabra. Yo no puedo adorar a un pueblo que no conoce, no puedo adorar a Dios si no conozco su palabra. ¿Cómo lo voy a adorar? ¿Cómo voy a estar con Él si no puedo conocer o no sé su palabra? En este sentido, podemos considerar el terrible daño, ¿sí?, que la Iglesia Católica hizo por siglos cuando prohibió al pueblo común, al pueblo simple, tener y leer una Biblia en su propia lengua. Lo hizo por siglos. Es más, en los países eslavos se enseñaba que el que leía la Biblia se volvía loco, que no podía estar, ¿sí? Pero el mismo daño nos hacemos nosotros mismos si teniendo ahora la libertad de disponer de la palabra escrita, no la leemos y no la estudiamos. Una cosa era cuando estaba prohibido, antes de Lutero, escrita en idiomas extraños, pero la Biblia fue el libro traducido a todos los idiomas de la tierra. O sea que cualquier persona de la tierra, hasta lenguajes indígenas, hay Biblias. Entonces, ¿cuál es el pretexto para no disponer de tiempo para leer la palabra y estudiarla? Y en tercer lugar, hablando de adoración, los verdaderos adoradores se ajustan a lo enseñado por Dios en toda la palabra, no en una parte. Se ajustan a Dios en toda la palabra. Y este es el gran problema de los samaritanos, que solo admitían los primeros 5 libros de la Biblia, como actualmente hay muchas corrientes de fanáticos, sectas, que solo aceptan el Pentateuco y el resto no lo reconocen como palabra de Dios. Pero como el Señor mismo enseñó, tan grave era quitar de la palabra como añadir. ¿Sí? Esto está en Apocalipsis. Y esto era lo que hacían por su parte los judíos. Ellos habían añadido sus propias tradiciones al punto que no dejaban ver la palabra. Y por esta razón Jesús les dijo lo que voy a decir ahora. En vano me honran enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. Lean Mateo 15:9. ¿Volviste, Mónica? Bueno. Andrea, seguí vos, dale. Mateo 15:9. Bien. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Amén.
Nada importaba que su adoración estuviera dirigida a Dios verdadero si no tenían en cuenta lo que a él había dicho. La historia bíblica nos ha dejado abundantes testimonios del hecho de que cuando el hombre no basa su adoración en la palabra, fácilmente su adoración se vuelve supersticiosa, absurda y en muchos casos cruel. Por lo tanto, la verdadera adoración a Dios debe consistir en la respuesta espontánea del hombre a algún concepto, alguna percepción del carácter de Dios, que lo aprendemos por su palabra y que enciende nuestro corazón. Aprendemos a través de la palabra y nuestro corazón es encendido por esta palabra. Y esto debe ser así también cuando en nuestra alabanza, expresamos a través de la música. La música debe encender mi corazón, me debe llevar a la presencia de Dios. El apóstol Pablo nos exhortó sobre esto en la carta a los Colosenses. Y lo leo yo esto en Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, viva en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones y al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones, cántico nuevo en vuestro corazón, con salmos e himnos y cánticos espirituales, adorando al Señor. Nosotros, que para poder enseñar, exhortar y cantar al Señor, primero debemos estar llenos de la palabra de Dios. No se puede adorar, no se puede exhortar, no se puede prácticamente hacer nada si no estamos llenos de la palabra de Dios. No obstante, el conocimiento de la palabra no garantiza por sí mismo que vaya a haber una verdadera adoración. Siempre es posible tener muchísimo conocimiento acerca de la Biblia y nunca arrodillarse ante Dios en adoración. Podemos ser los mejores teólogos, saber la Biblia de Génesis, Apocalipsis, pero si mi corazón, mi espíritu no están en sintonía con Dios, si mi mente no está entendiendo por qué la palabra me lleva a adorar en espíritu y en verdad, no voy a estar en la dimensión que Dios quiere. Es decir, no estamos en el extremo opuesto. Mejor decir que aquellos que tienen mucho celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Romanos 10:2. Debemos cuidarnos de no caer en ninguno de los dos extremos. Y una pregunta, como siempre me gusta a mí, retórica. ¿Cómo definiría la adoración? ¿Cuáles son las características verdaderas de la adoración? Y yo les diría que haga el ejercicio de escribir en su cuaderno, allí, en un papel, cuál es la verdadera adoración para usted. ¿Sí? Y busquemos 3 ejemplos del Antiguo Testamento de oraciones en la que su tema central sea la adoración. Esto es un ejercicio. Analícelas brevemente, resaltando las razones por las que Dios era adorado. Antiguo Testamento. Y busque también algunos ejemplos en los evangelios en los que el Señor Jesús fue adorado. 3 y 3. Y luego haga una breve explicación y va a ver al costado allí de cada uno de los versículos buscados
Y usted va a encontrar respuesta a su inquietud de cómo adorar a Dios en espíritu y en verdad. En esta enseñanza siempre se he subrayado la importancia del tema de la adoración que ha tenido a lo largo de toda la revelación bíblica. Y puedo hacer un resumen de esto buscando citas bíblicas apropiadas, analizando el desarrollo de la importancia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y va a ver usted cómo su corazón, su alma y su mente se mueven, desean adorar a Dios, porque va a entender lo que es la adoración real y lo que trae como beneficio para su vida, su casa, su familia, ser lo que Dios busca, un adorador en espíritu y en verdad. ¿Sí? Debe saber explicar rápidamente qué significa el agradar a Dios. Y el agradar a Dios significa ser un adorador en espíritu y en verdad. De algunas razones por las que usted adora a Dios, comente por qué usted adora a Dios, por qué lo mueve Dios a adorar a Dios todos los días de su vida. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Sí? La palabra de Dios es quien te hará un adorador. La palabra de Dios te llenará de gozo y alegría todos los días de tu vida y te permitirá ser un verdadero adorador de Dios. Hasta aquí la enseñanza, amén, sobre la adoración. Yo después les voy a enviar el texto completo de ayuno, oración y adoración. Es en un pequeño libro. Lo tengo así medio armado, ya lo va a tener completo. Pero es todo lo que venimos hablando hasta ahora y vamos a seguir luego con la adoración guerrera. Todo lo que tiene que ver con la guerra espiritual en oración, ayuno y adoración. Pero esto la próxima semana vamos a entrar en estrategias diferentes de cómo entrar dependiendo si son principados. Principados ya les expliqué que es un tremendo grupo de demonios del tamaño de Satanás, son ángeles caídos, lo que es una fortaleza, lo que es una hueste de maldad, que son los brujos y brujas que caminan por la tierra, tengan el nombre que tengan, los que se dedican a consagrar la maldad, hombres y mujeres, esos son huestes. Pero también vamos a hablar de cómo doblegar legiones enteras, espíritus territoriales, con ayuno, oración y adoración. Luego vendrá el tiempo de la alabanza guerrera, cómo se entabla, cómo se plantea, qué tipo de alabanza demanda Dios para determinado tipo de espíritus. Amén. Hasta aquí llegamos hoy. La semana que viene continuamos. Mañana seguimos en la culto general, día domingo, perdón que me perdí un poquito, día domingo a las 18. Vamos a volver al viejo horario de las 18, ¿sí? Así podemos permitirle a nuestros hermanos de Europa que sea más temprano y de otros países también. Y el lunes, en principio, sigue tiempo de apóstoles y profetas, pero tengo que hacerme una pequeña cirugía dental. Vamos a ver cómo quedamos. Si estoy bien, seguro que lo voy a hacer. Martes son las Dorcas, miércoles el Callado del Pastor, jueves tenemos Hay Vida Nueva en Cristo, culto evangelístico, y viernes tenemos el Espíritu Santo. Todo esto hasta fin de año, porque allí terminamos con 2 de los seminarios
La táctica de guerra sigue todo el año, pero vienen 2 seminarios nuevos por inscripción que les va a encantar, que tienen que ver con proyección, cómo batallar cuando estoy atribulado, defensa espiritual y ataque y contraataque. ¿Sí? Lo van a poder hacer ustedes sin ningún tipo de problema. Amén. Así que Dios, hermanos, los bendigo. Nos despedimos hasta mañana. Recuerde, 18 horas, una hora antes, culto general. Amén. Que Dios los bendiga. Dios te bendiga, Mari. Dios bendiga, Raquel, Priscila, Andrea, Sara. Gracias, Irene. Oscar. Bendiciones para todos. Nos vemos. Bendiciones. Hermanos, bendiciones, profeta. Muchas bendiciones desde España. Bendiciones, Sara. Gracias. Gracias.